Yo creo que es curioso ver cómo en YouTube los números no necesariamente reflejan la realidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros tenemos el ejemplo de Valuetainment. Sí, tenemos el ejemplo de Valuetainment o de Patrick Bet David en general. ¿Sí? Todo esto, pues digamos, él es un emprendedor que tiene su propia empresa en lo que se refiere o sea, no es el típico emprendedor de quieres ser tu propio jefe y te venden un plan, sino que básicamente él tiene su propia empresa de seguros y vende seguros básicamente para ponerlo simple y simplificarlo. Él vende seguros, tiene una empresa, una gran compañía, una compañía importante con presencia en todo Estados Unidos que vende seguros y además de eso, él hace unos años crea el canal de YouTube, ¿sí? Y crea todas las redes sociales de Valuetainment y no solamente lo crea, sino que consigue tener cierto nivel de éxito. Digamos, si vemos hoy en día a la fecha de grabación del video, digamos, bueno, del video, del audio, como se quiera decir, eh, el canal cuenta actualmente con 3,2 millones, si no estoy mal, 3,2, 3,4 millones. Y algo curioso es que se ha podido como diferenciar de lo que normalmente es un canal de YouTube, ¿sí? Más que ser un canal propio, ¿sí? Más que ser una manera de promocionarse él o la empresa, ha creado algo que es como más de enseñanza. Precisamente de eso sale el nombre, ¿no? Valuetainment, al final es la combinación entre value, que es valor, y entertainment, que es entretenimiento, y pues básicamente fusionan los dos y está Valuetainment. Y es como una plataforma en la cual él obviamente aparece y él es el, entre comillas, personaje principal de todo el contenido que se publica, pero también se crea un espacio para que otras personas puedan llegar a aparecer. Por ejemplo, estaba los documentos del BizDoc, que básicamente coge distintos análisis de empresas y analiza su historia, analiza el crecimiento, analiza, pero lo analiza no digamos como quien dice un analista con los libros aquí, sino que lo hace de manera entretenida, lo hace de manera didáctica que uno, digamos, lo ve y entiende a qué se refiere. ¿Sí? Es como una manera de entender las cosas distinta, una manera de enseñar distinta y no necesariamente como en un colegio, como en una universidad, que es hagan esto, hagan esto, hagan esto, sino que básicamente te lo explica, casi de ejemplos, el tipo de por sí tiene carisma, él y pues la mayoría de los que aparecen en el canal. Y es como que ha podido desarrollar eso aparte de su empresa, pero pues obviamente la empresa de él de PHP es al final lo que de alguna manera soporta, ¿sí? Soporta todo, pues la parte económica y demás, aunque ha podido tener cierto nivel de relevancia, ¿sí? Por ejemplo, pues como decíamos, actualmente tienen 3 millones, pero a lo que me refiero al principio de que los números no necesariamente representan la realidad, es que uno por ahí ve canales de YouTube que tienen, por ejemplo, 10 millones, 7 millones, 8 millones, 9 millones, que tienen cierto nivel de relevancia, pero si uno ve el caso de Valuetainment, el tipo está muy bien relacionado. ¿Por qué? Porque así como tiene todos los 3 millones de suscriptores, también, digamos, tiene cierto nivel de, entre comillas, importancia porque ha podido hablar con casi toda la mafia, bueno, obviamente exagerando un poco, pero casi con toda la mafia americana, sí, norteamericana, que si Michael Franchise, que si Allied, que si el propio Jewish, que si Gotti, que si este, que si el otro. Ha podido hablar con personajes del mundo del deporte importantísimos como Kobe Bryant, el propio Magic Johnson, el propio Mike Tyson últimamente. Y ha podido, digamos, impregnarse gracias a las relaciones que tiene de distintas maneras. O sea que sale un poco de lo que es solamente el YouTube, sí, el tipo que crea videos, sino que es mucho más en el sentido de que crea cierto nivel de experiencia o crea una comunidad o crea algo mucho mayor a lo que puede ser una plataforma de YouTube. Porque, por ejemplo, a veces uno comenta que cuál es la diferencia entre el reconocimiento que puede tener por ejemplo, para ponerlo así sencillo, un Conor McGregor y un Jake Paul, por ejemplo, ahora que está eso en Lima. Es que uno, pues digamos, tiene una plataforma detrás, hablando de McGregor, tiene una plataforma detrás que involucra a las personas toman su tiempo para ir, pactar los eventos, lo ven millones de personas en el mundo, mientras que Jake Paul, pues digamos, tiene su base de YouTube, pero no ha conseguido trasladarse al mundo externo de YouTube de igual manera y entrar como a la parte más mainstream de todo el canal. Y eso es lo que pasaría, digamos, con lo Valuetainment. Valuetainment de alguna manera puede que no sea el más grande, pero ha sabido relacionarse hasta el punto de tener cierto nivel de importancia, relevancia y de, al final, notoriedad, que incluso el tipo, Bet David, estoy hablando de Patrick Bet David como tal, hace unos meses, o así, no, ni siquiera unos meses, unas semanas, él crea bueno, hace una propuesta de tener a Donald Trump y a Obama, sí, Obama,
pagar cierta cantidad de dinero, creo que eran $5 millones, para tener un podcast, ¿sí? O tener un discurso, o tener, no un discurso, tener como una discusión entre los dos durante un tiempo ilimitado, creo que era como, bueno, ilimitado no, 3 horas, ¿sí? Que le pagan creo que 5 millones a Trump, 5 millones a Obama, y eso, ¿sí? Más allá de que no es el canal más grande, más allá de que no es el canal más visto ni nada, al final el tipo terminó en Fox o en televisión nacional explicando un poco, bueno, siendo entrevistado con respecto a la propuesta que había hecho, ¿sí? Y esto se refiere a los contactos que puede llegar a tener y a las relaciones que al final tiene, que sin ser el canal más grande, pues digamos al final aparezca en este tipo y como que genere esa notoriedad, así como lo que poníamos con McGregor, aunque es no difícil, pero sí es particularmente raro explicarlo, de que al final uno, por ejemplo, tengo una percepción de un canal distinta a otro, tengo una percepción de una persona distinta a otra, ¿sí? Porque, por ejemplo, porque un Schwarzenegger puede tener una percepción distinta a la que tiene la Roca, ¿sí? Porque, por ejemplo, en su momento, aunque pues la Roca ya ha cambiado un poco eso, pero pues en el momento Schwarzenegger era el top mundial y la Roca pues digamos venía, aunque no tiene el mismo prestigio, obviamente pues por todo lo que se ha hecho, por todas las películas y demás, pero es complicado cuando se habla de perspectiva y de punto de vista, ¿sí? Cuando se habla entre personas. Pero volviendo, sí, dejando a Schwarzenegger y a Jake Paul y a McGregor de lado, volviendo al tema de Patrick Bet-David, yo creo que él cumple una función, porque incluso él lo ha comentado, él no creó el canal para tener un nivel, bueno, no lo crea con la intención de ser un youtuber, de ser un influencer, no lo crea con la intención de, digamos, ser una persona, sino que lo crea con la intención de que las personas, digamos, lo crea como una herramienta para que él, digamos, pueda dar un mensaje y enseñar, porque, pues, digamos, Valuetainment al final es la base, es como enseñar a las personas o involucrarlas un poco más a lo que se refiere todo el pensamiento capitalista, todo lo que se refiere a los sistemas de las empresas, todo lo que se refiere al manejo de personal, todo lo que se refiere a la cultura en general del capitalismo, pero de una manera entretenida y que al final pues aporta cierto valor, y para que, digamos, tuviera como una herramienta para que las personas al momento de conocerlo o al momento de querer relacionarse tuvieran como una base de decir, bueno, este man piensa de esta manera, tener, es como un portafolio o una carta de presentación para las personas que quisieran hacer trabajo con él. Entonces, más que querer ser youtuber o querer ser influencer, era como una herramienta más. Y se ha desarrollado hasta el punto, y qué frío porque tengo el aire prendido y eso me está congelando la espalda. Ahorita lo cambio, pero eh, digamos, ha evolucionado el canal hasta que hoy en día, pues digamos, eh, obviamente el canal lo ven muchas personas que son, que si dueños de negocios, que si emprendedores, que si son personas que están interesadas en el mundo de los negocios, que si son deportistas, que si son todo eso, porque pues al final el canal habla de eso y se enfoca en eso, ¿no? Entonces, pues va a terminar atrayendo gente de ese estilo y llega hasta el punto de poder crear eventos. Por ejemplo, hace unas semanas creo que hicieron un evento en MGM Grand en Las Vegas, donde vendieron creo que 20.000 pues, 20.000 asientos, vendieron toda la arena. Después hacen una conferencia que llama The Vault, hace creo que una semana, que también la venden completamente y tienen tipos como Dustin Poirier, tienen tipos como The Beast Dog, tienen tipos como un Mr. Olympia, que no me acuerdo el nombre, pero que al final tienen cierto nivel de relevancia en la que se refiere a la cultura del día a día, la cultura mainstream de Estados Unidos y del mundo en general, ¿sí? Porque, por ejemplo, no solamente Estados Unidos, sino que también, como decíamos antes, ha estado Tyson, ha estado Franchise, ha estado el propio Magic Johnson, el propio Kobe Bryant, una de las antiguas. Y, y es como un tipo que de alguna manera, sin ser el canal más grande en números, es un canal que tiene, bueno, es un canal o es algo que tiene mucha relevancia por un lado, el tipo de personas que lo siguen, el tipo de personas que se relaciona con él, y tercero, la manera como ha podido manejarse o cómo ha podido expresar el mensaje, que al final se basa en enseñar a los demás o involucrar o impregnar a los demás o darles como ese toque para que los demás se interesen por lo que es el capitalismo, lo que es sí, el modo de los negocios. Entonces, por un lado, enseñar eso. Por otro lado, tener otras partes más de entretenimiento, como pueden ser las entrevistas, como pueden ser los videos, como pueden ser los documentales. Incluso hay un documental, bueno, un documental o una serie que están creando ellos, ¿sí? Porque pues ya el canal, podríamos decir que se ha pasado y se ha transformado en una productora, porque incluso él hacía un video donde, pues digamos, se mostraba las instalaciones y pues tiene editores, computadores, tiene salas de reunión, tiene todo
que al final va en base a lo que se crea en el canal. Que pues obviamente uno dice canal porque está en YouTube, pero al final es como una cosa mucho más grande que hasta ahora, digamos, está a punto de sacar una serie, ¿sí?, llamada Mafia States of America, donde básicamente se reúne Sammy the Bull Gravano y Michael Franchise en conjunto con Giuliani y Palmiceri, a hablar sobre la historia de Estados Unidos y la relación que ha tenido Estados Unidos con la mafia desde todos los puntos de vista, y es algo que, pues digamos, es bastante grande, ¿sí? Es bastante grande, es importante en ese sentido. Entonces, ver como más allá de los números que aparezcan, ¿sí? Que si 3 millones, que si 300 millones de visualizaciones, XX, la relevancia que puede tener detrás de los números puede ser mucho mayor, y el nivel de influencia que puede tener detrás de los números puede ser mucho más importante del que al final uno puede llegar a demostrar. Obviamente aquí hablamos de la perspectiva, ¿no? Porque al final uno dice quién tiene más importancia, y eso pues depende de cada quien la importancia que le dé. Pero lo que mueve y lo que genera se ve y se puede palpitar que es mucho más que un simple canal. Se puede notar que es mucho más que los números que aparecen, y se nota que es algo que va más allá, ¿sí? Que como hemos dicho, se ha transformado en casi una productora de cosas, que tiene todavía su esencia de enseñar, tiene todavía su esencia de involucrar a las personas con el tema de los negocios, con el capitalismo y demás, pero que evoluciona y pasa a ser, eh, pues digamos, un fenómeno. Bueno, todavía no es fenómeno, pero tiene una proyección hacia unos objetivos mucho más grandes, mucho más importantes que solamente un simple canal de YouTube de una persona interesada. Y yo creo que eso también le da el hecho precisamente de que él sea un empresario como tal, y que tenga de pronto esa visión mucho más grande de lo que puede tener una persona que al final es youtuber y sin más, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces la pantalla principal puede desviar lo que es el fin o el objetivo final, y la influencia que puede llegar a tener un canal en medio. Pero lo que es Patrick Bet David y lo que es el propio Valuetainment, bastante interesante.